Mateo, San Mateo, ¿verdad, mi hermano? Mateo, como usted lo quiera, si lo quiere poquito, apláudale poquito. Que se escuche con todo el corazón que usted dice. Agradecido de un año más con vida. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gracias. Vaya, pues ahora sí invito a los creyentes y no creyentes por respeto a despojarse del sombrero, la gorra o lo que les cubra la cabeza. Vamos a hacer la oración del jinete para que estos muchachos nos regalen un buen espectáculo. Tanto señores ganaderos como jinetes, los amigos payasos que también forman parte de la familia del jaripeo, y decimos: Señor, nosotros los especiales solamente te pedimos que nos des valor y destreza para realizar cada uno de los jaripeos que tú quieres que vivamos, con el único fin de divertir a tus hijos y de ganarnos el pan de cada día. Señor, queremos pedirte humildemente que, llegado el último e inevitable gran jaripeo, nosotros, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen, nuestros brazos ya no soporten en el pretal el chicoteo, el jaloneo del último reparo, y tú, Señor, nos mandes llamar allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, y nos digas: dale puerta, fuera capa, vengan los cabezales, mis valientes, de su monta la edad de por bueno. Amén, con el permiso de ustedes, escucha la diana, mis amigos de la banda. Vamos al jaripeo ranchero profesional. Fiestas en honor a todos como la tiene mi amor. Pero ay, qué risa me da. No le hagan bulla, no le hagan confianza. El de los caldos de camarón, asegúrate esos caldos, compadre, porque va a estar como el de las papas. Ándele, desgraciados, ándele. Mira, mi hermano, míralo. Baquetón, vaquero Mesa está más feo que tu suegra, compadre. Me cae de amar. Saludando hasta San Felipe, órale pues, hermanito, gracias. Bueno, pues ahora sí, como dijo un gran maestro de la locución, más vale tener amigos que tener dinero, compadre. Amistades, pues es lo bueno, ¿verdad? Y créeme que es mejor tener amistad por donde sea, compadre, porque una vez nos quedamos sin caminar, sin miedo, una vez nos quedamos. ¡Saludos a los Reyes! Con mucho cariño. En el camino, pues si no quieren, nos faltó darnos hospedaje, ¿verdad? A ver, comadre, te tapo, ¿no? Sí, les damos. ¡Váyanse de la cadena! ¡Se llama Trompito! ¡Es la segunda jugada!
La mano bien metida en el petal. Estado camino bien sentado. Cabecero. Ahí está cayendo el segundo. Cuidado, mi hermano, cuidado, no le haga confianza, no le haga confianza. Fuerte el aplauso que se escuche bonito. Que no lo ha logrado. Que no lo ha logrado. Bueno, señores, es un torito de regalo, señores. Y voy a secar con esos sus mismo. En cuanto le permita la bajada, hay que aprovecharlo mucho. Nos quedan todavía 6 todos, fuertes, 6 de caderas. Este es Zacatripa, Pancha Manía. ¡Qué tomadito, señores! ¡Ahí está cadera de una picha en malas condiciones! ¡Usted prepárese, va al suelo! ¡Fuerte! ¡El aplauso, mi público! Venga, Lazo cabecero, muchachos. Venga, Lazo cabecero, no le hagan confianza, mijo. Vaya, señores, nos sorprendió este ejemplar. Cuidado, mi hermano, cuidado. Bueno, mariachi, vamos metiendo el siguiente ejemplar. Indio enamorado. Viene Monito de Europa, su jinete. Así que Monito de Europa, váyase calzando la espuela. Cuidado, muchachos, cuidado. ¡Quítate, muchachos, quítate! ¡Rueda, rueda! Bueno, mi hermano, se está dando las indicaciones que si están pasados de copa, no vayan ahí a hacer el valiente. Asegúralo, muchachos, asegúrenlo, asegúrenlo. Hay que asegurar al toro. Vamos asegurando a este ejemplar, asegúrenlo, muchachos. Véngase, equipo activado, vaya metiendo el siguiente ejemplar, señor. Indio enamorado, Monito de Europa, su jinete. Mi hermano, el gallo que ahorita rodó, dijo, quítamelo, cabrón, ya me mordió la nalga, dijo. ¡Jálame! Dice. No, la primera vez que ya le mordió la otra. Hace rato le mordió que la derecha y que ahorita la izquierda, sé que ya van parejos. Mira, fíjate nomás cómo va de plano. Está bien emparejado. ¡Ay, qué bonito! Señores, desde la calle de Urbanismo, este es el bonito de Europa. No la quiere como fácil. Es un puro parejito, parejito, parejito. ¡Aló, viejo perro! La gente avanza. ¡Aló, compadre! ¡Todo listo, todo preparado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué chulo esto es el ¡ay, está bonito! Implorando a los dioses del jaripeo.
buscando los claros, el espacio, la manera de hacerlo indiscutiblemente. Atención, atención, anda. Vámonos con eso. Todo preparado. Ese niño enamorado. Ahí está, señores, puerta. Vaya salida enorme, impresionante. Ahí está, señores, qué torazo. Niño enamorado. Busca la manera, busca los clavos para su hijo. Lo está viviendo, lo está casando, señores. Vive, lo casa, lo analiza. En cuanto le permita la mano, la jinete. Al punto de Quinceo. Es la chilindrina, señores. Atención, atención. Ahí lo tiene el bolsito de Quinceo. ¡Vaya salida enorme! ¡Es la chilindrina! ¡Ay, cómo me ha acertado en este quebrar de nombre de la chilindrina! Ahí está, señores, chapón de mecanismo de reparo. ¡Esto es un jinete bien cerrado! ¡Al de Quinceo! ¡Una mano bien que tiene en el pedal! ¡La otra va en el aire, mi hermano! ¡Corre! ¡Fuerte! ¡El aplauso que se escuche bonito! Altoncito se lleva la primera queda de esta tarde. Bueno, señor. Atención, Radio Deportivo. Eduardo de Pedernales, señores, en el primer juego de compromiso. Vamos a arrancar el adelante. Todo listo, señores, estamos tapados. ¡Atención, puerta! ¡Vaya salida impresionante! ¡Pardo bien sueltado! ¡Este rey pobre! ¡En malas condiciones, Pardo, cuidado! ¡Está atorado! ¡Corre por tu vida, mi hermano! ¡Qué torazo, qué pujanza! ¡Este ejemplar! ¡Hombre, qué aplauso, mi público! ¡Venga, lazo cabecero, muchachos! ¡Venga, lazo cabecero! Ahí está, asegúralo, muchacho. Que se escuche fuerte el aplauso, mi público. Vaya jugada impresionante, Eduardo de Pedernales. Le pelea hasta el último momento. Pero qué fuerza, qué pujanza de este ejemplar. El hombre, el rey pobre. Bueno, muchachos, vayan analizando el siguiente ejemplar. Se llama Chilindrina. Viene al conde Quinceo. Sí, don. Vámonos, mi banda, hay espacio. Mi gusto es